Tengo 26 años y trabajo como cajera en un supermercado en el norte de Quito. Nunca pensé que iba a estar escribiendo algo así, pero siento que si no lo saco ahora me voy a terminar ahogando con todo lo que llevo guardado. Han pasado algunos meses y todavía hay días en los que me despierto con esa sensación rara en el pecho, como si algo no estuviera bien, como si hubiera sido mi culpa. Sé que suena dramático, pero así lo siento. Siempre he sido una persona tranquila. No salgo mucho de fiesta, no soy de hacer escándalos, me gusta mi rutina. Trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, a veces hasta más tarde si hay inventario. Vivo sola en un departamento pequeño que apenas puedo pagar, pero me da cierta independencia. Me costó mucho llegar a ese punto. Mis papás viven en el sur y siempre fueron protectores, así que cuando me mudé fue como demostrarles que ya podía sola. En esa etapa de mi vida todo parecía estable. Tenía trabajo fijo, tenía novio, tenía a mi mejor amiga. Y cuando digo mejor amiga no lo digo a la ligera. Éramos inseparables desde el colegio. Ella sabía cosas de mí que nadie más sabía. Había estado conmigo cuando mi primera relación terminó horrible, cuando lloré semanas enteras por alguien que no valía la pena. Ella me decía que algún día iba a encontrar a alguien que sí me cuidara. Y cuando conocí a mi novio fue la primera en emocionarse. Yo lo conocí en el supermercado. Él iba siempre en las noches, compraba cosas simples, pan, yogurt, tonterías así. Al principio eran solo miradas incómodas, sonrisas nerviosas. Yo no soy muy lanzada, la verdad. Pero él insistió, empezó a hacerme conversación corta mientras yo pasaba los productos por el lector. Después me pidió mi número. Yo dudé, pero algo en él me dio confianza. Y no me equivoqué, al menos eso creí en ese momento. Al inicio todo fue bonito. Me escribía buenos días, me iba a recoger al trabajo, me llevaba a comer salchipapas a un puesto cerca del parque. No eran cosas lujosas, pero eran detalles. Me hacía sentir vista. Después de relaciones donde yo siempre daba más de lo que recibía, esta vez sentía que era diferente. Y mi mejor amiga lo aprobó. Eso para mí era importante. Ella siempre fue desconfiada con los hombres que me gustaban, pero con él fue distinta. Decía que le caía bien, que parecía maduro. Empezamos a salir los tres muchas veces. Íbamos al cine, a veces a reuniones en casa de ella. Yo nunca vi nada raro. Al contrario, me hacía feliz que las dos personas que más quería se llevaran bien. Me sentía afortunada. Incluso pensaba que por fin mi vida estaba tomando forma, que ya no era esa chica insegura que siempre terminaba llorando. Ahora que lo recuerdo, me pregunto si fui ingenua. Pero en ese momento no había señales claras. O tal vez sí las había y yo no quise verlas. No lo sé. Él empezó a estar más ocupado con el trabajo, según decía. Llegaba cansado, a veces no contestaba mensajes por horas. Yo intentaba ser comprensiva. No quería ser la novia intensa que reclama todo. Mi amiga me decía que era normal, que los hombres a veces se saturan, que no me hiciera películas en la cabeza. Yo le creí. Le creía a él y le creía a ella. Nunca dudé. Jamás imaginé que algún día iba a cuestionar esa confianza que para mí era sagrada. A veces pienso que ese fue mi error más grande, confiar ciegamente porque me daba miedo volver a quedarme sola. Estoy contando esto ahora porque hace poco volví a pasar por la calle donde él vivía y sentí un nudo en la garganta que casi me hace llorar ahí mismo, en plena vereda. Me di cuenta de que todavía no había cerrado esa herida. Que sigo cargando preguntas que nadie me respondió. Y que tal vez escribirlo sea la única forma de entender en qué momento todo empezó a romperse sin que yo me diera cuenta. Porque si soy honesta, hubo un día específico en el que algo cambió, aunque en ese momento yo todavía no sabía que mi vida estaba a punto de darse vuelta por completo. Ese día específico empezó como cualquier otro, pero ahora, cuando lo recuerdo, siento que fue el primer hilo que se soltó sin que yo me diera cuenta. Yo había salido del trabajo agotada, con los pies hinchados y la cabeza llena de números. Le escribí para que me recogiera, como siempre hacía los jueves, y me respondió casi una hora después. Me dijo que estaba ocupado, que tenía que ayudar a un primo con algo urgente. No era raro que ayudara a su familia, siempre hablaba de eso, pero algo en el tono del mensaje me dejó incómoda.
Fue corto, seco, sin ese amor, al final que solía poner. Intenté no darle importancia. Me repetí que estaba exagerando. Sé que a veces mi mente vuela sola y empieza a inventar historias que no existen. Pero esa noche no me llamó. Ni siquiera para preguntarme si había llegado bien a casa. Y eso sí era raro. Yo siempre le avisaba cuando llegaba, y él siempre respondía con un descansa, o un audio diciendo que me extrañaba. Esa vez, nada. Al día siguiente lo vi diferente. No fue algo grande, fue una suma de pequeñas cosas. Me abrazó, sí, pero fue un abrazo rápido como de compromiso. Yo intenté besarlo y sentí que estaba distraído. Miraba el celular cada pocos minutos. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que eran cosas del trabajo. Yo asentí, aunque por dentro algo me pinchaba. No quería ser la novia que interroga. Me daba miedo que pensara que no confiaba en él. Empecé a notar que mencionaba más seguido a mi mejor amiga. Comentarios simples, como que ella le había mandado un meme o que le había pedido un consejo sobre algo. Al principio me pareció normal. Ellos se llevaban bien, eso era algo que yo misma había celebrado. Pero hubo una tarde en la que estábamos los tres tomando café y sentí algo raro. No fue una mirada específica ni un gesto concreto, fue más bien una energía. Como si yo estuviera de más por un segundo. Ellos se rieron de algo que no entendí y cuando pregunté qué era, me dijeron nada, una tontería. Yo sonreí, me quedé pensando en esa tontería más de lo que debería. Me sentí absurda por darle vueltas. Me decía que eran inseguridades mías, que no tenía derecho a sospechar de las dos personas que más quería. Pero la sensación no se iba. Era como una piedrita en el zapato, pequeña pero constante. Después empezaron las cancelaciones. Planes que él cambiaba a última hora. Excusas sobre reuniones improvisadas. Lo curioso es que varias veces, mi amiga también estaba ocupada justo esos mismos días. Yo lo notaba, pero inmediatamente me regañaba por pensar mal. Me decía que el mundo no giraba alrededor mío, que la gente tiene su vida, que no todo es una conspiración. Hubo una noche en la que lo llamé y no contestó. Le escribí a ella para distraerme, para no sentirme ignorada, y tampoco respondió. Me quedé mirando el chat, viendo él en línea a aparecer y desaparecer en el de él, y sentí algo feo en el estómago. Una mezcla de celos y culpa. Celos por imaginar cosas, culpa por imaginar cosas. Cuando por fin me respondió, me dijo que se había quedado dormido. Mi amiga, horas después, me dijo que había salido con unas compañeras del trabajo. Las dos explicaciones parecían lógicas por separado, pero juntas me dejaron confundida. No sabía por qué, pero sentí que algo no encajaba. Empecé a dudar de mí. Pensaba que tal vez estaba saboteando algo bueno por miedo. Siempre tuve ese temor de que cuando las cosas van bien, algo terrible está por pasar. Y me odiaba por pensar así. Intenté compensarlo siendo más cariñosa, más comprensiva, menos intensa. Si él tardaba en contestar, yo me decía que no importaba. Si ella no podía verme, yo entendía. Me esforzaba por ser la novia tranquila, la amiga madura. Pero mientras más intentaba convencerme de que todo estaba bien, más evidente se volvía esa distancia invisible. Las conversaciones se sentían forzadas. Las risas no eran tan naturales. Y había silencios incómodos que antes no existían. Una tarde mientras trabajaba, vi entrar a mi mejor amiga al supermercado. No me había avisado que iba a ir. Me dijo que solo pasaba a comprar unas cosas, pero estaba arreglada de una forma que no era común en ella para algo tan simple. No sé por qué ese detalle se me quedó grabado. Tal vez porque minutos antes yo había recibido un mensaje de él diciendo que estaba cerca de mi trabajo, pero que no podía pasar a verme porque tenía prisa. En ese momento no dije nada. Sonreí, atendí clientes, hice como que todo estaba normal. Pero algo dentro de mí empezó a armar una pregunta que todavía no me atrevía a formular en voz alta, y fue justo ahí cuando la inquietud dejó de ser una simple sensación y empezó a convertirse en una sospecha que ya no pude ignorar. Desde ese día empecé a prestar atención a todo, y cuando digo todo es todo. Ya no podía apagar esa vocecita en mi cabeza que me decía que algo no estaba bien. Me volví más observadora, casi paranoica, y me odiaba por eso.
Yo no era así. Nunca fui de revisar teléfonos ni de desconfiar sin pruebas. Pero ahora cada detalle me parecía una pista. Una noche él dejó su celular boca abajo en la mesa, algo que antes no hacía. Siempre lo dejaba tirado por cualquier lado, sin cuidado. Esa vez lo tenía pegado a la mano, y cuando le llegó un mensaje lo giró apenas para leerlo, como protegiendo la pantalla. Yo intenté no mirar, pero vi de reojo el nombre de mi mejor amiga. Sentí un calor horrible subir por mi pecho. No dije nada. Me quedé callada, esperando que él mencionara que estaban hablando. No lo hizo. Después, cuando estábamos acostados, le pregunté con la voz más tranquila que pude fingir si había hablado con ella. Me dijo que sí, que ella le estaba pidiendo un consejo sobre un chico que le gustaba. Lo dijo tan natural que por un segundo me sentí ridícula. ¿Por qué iba a mentirme? Era mi amiga. Si le gustaba a alguien, yo debería saberlo, ¿no? Pero lo extraño fue que ella no me había contado nada. Al día siguiente le escribí como quien no quiere la cosa y le pregunté si estaba saliendo con alguien. Me respondió con un audio riéndose, diciendo que no, que estaba enfocada en el trabajo, que yo sabía que ella no tenía tiempo para romances. Ese audio lo escuché como 5 veces. Trataba de encontrar algo raro en su tono, algo que me confirmara que estaba ocultando algo. No encontré nada concreto, pero la incomodidad seguía ahí, pegada. Empecé a notar coincidencias que ya no parecían casualidad. Él me decía que tenía turno extra en su trabajo y que saldría tarde. Esa misma noche mi amiga me decía que estaba cansada y que se iba a dormir temprano. Yo intentaba llamarlo y no contestaba. Intentaba llamarla y tampoco. Me quedaba mirando el techo de mi cuarto con el celular en la mano, sintiéndome tonta por siquiera pensar mal, pero incapaz de dejar de hacerlo. Hubo un fin de semana que planeamos salir los 3. Yo estaba emocionada, quería comprobar que todo estaba en mi cabeza. Pero ella canceló a última hora, dijo que se sentía mal. Él también empezó a actuar raro, como incómodo. Se la pasó escribiendo mensajes mientras estábamos en el cine. Yo le pregunté si todo estaba bien y me dijo que sí, que era un asunto familiar. Me sonrió, pero sus ojos no estaban conmigo. Eso fue lo que más me dolió. Sentí que estaba sentada al lado de alguien que ya no estaba realmente conmigo. Empecé a revisar nuestras conversaciones antiguas, buscando el punto exacto donde cambió todo. Me di cuenta de que desde hacía meses, él había empezado a ser más distante justo después de que yo misma los presentara formalmente en una reunión familiar. Recuerdo ese día claramente. Yo estaba orgullosa, feliz de tener a las 2 personas más importantes de mi vida compartiendo mesa con mis papás. Ahora ese recuerdo me quema. Una tarde, mientras trabajaba, vi que él subió una historia a redes sociales desde un lugar que reconocí. Era una cafetería pequeña que quedaba lejos de su trabajo y lejos de su casa. Me llamó la atención porque nunca iba por esa zona. Le pregunté qué hacía ahí y me dijo que estaba con un compañero. Minutos después, mi mejor amiga subió una foto desde el mismo lugar, pero en otra mesa. No aparecía él en la foto, pero el fondo era idéntico. Yo lo supe de inmediato. Sentí que el corazón se me iba a salir. Me quedé congelada detrás de la caja registradora. Intentaba atender a los clientes mientras mi mente repetía la imagen una y otra vez. Podía estar equivocada, me decía. Quito no es tan grande, pero tampoco es tan pequeño. Podían estar ahí por casualidad. Sí, claro, casualidad. Me aferré a esa palabra como si fuera un salvavidas. Esa noche no pude dormir. Empecé a unir fechas, mensajes, cancelaciones, silencios. Todo encajaba de una forma que me daba miedo aceptar. Pensé en enfrentarlos, en hacer una escena, en revisar el teléfono de él mientras se duchaba. Y al mismo tiempo me decía que eso sería cruzar una línea, que si tenía que espiar era porque ya no había confianza. Lo peor es que comencé a sentirme fuera de control. Dejé de concentrarme en el trabajo, cometí errores pequeños que nunca antes cometía. Me sorprendía mirando la puerta del supermercado, esperando que entraran juntos y me confirmaran lo que ya sospechaba. Vivía en una ansiedad constante, como si estuviera a punto de descubrir algo que no quería saber. Hasta que llegó ese día en el que salí antes del trabajo sin avisarle a nadie,
con una sensación en el pecho que no supe explicar, y decidí ir directamente a su casa para comprobar si todo lo que estaba imaginando era solo producto de mi miedo o el inicio de algo que iba a destruirme por completo. Salí del trabajo antes de mi turno sin avisarle a nadie. Inventé que me sentía mal, que me dolía el estómago. En realidad sí me dolía, pero era más ansiedad que otra cosa. Caminé hasta la parada del bus con el corazón acelerado, sintiendo que estaba haciendo algo extremo, casi ridículo. En el fondo quería llegar a su casa y no encontrar nada. Quería reírme de mí misma después, pedirle perdón por desconfiar en silencio. Mientras iba en el bus me repetía que estaba exagerando, que iba a quedar como una loca. Pero algo dentro de mí necesitaba verlo con mis propios ojos. No le avisé que iba. Nunca hacía eso. Siempre le escribía antes de pasar. Ese día no. Ese día solo necesitaba confirmar que todo estaba en mi cabeza. Cuando llegué a su calle sentí que me faltaba el aire. Su casa estaba igual que siempre, la ventana entreabierta, la cortina moviéndose apenas. Me acerqué despacio y ahí fue cuando lo noté, la puerta principal estaba entreabierta. No cerrada del todo, solo empujada. Se me hizo raro. Él siempre era cuidadoso con eso. Escuché risas. Risas claras. Una carcajada que conocía demasiado bien. Me quedé congelada. No quería reconocer esa voz, pero era la de ella. Mi mejor amiga. Sentí que el mundo se me iba a los pies. Todavía recuerdo ese segundo exacto en el que mi cerebro intentó buscar otra explicación. Tal vez era la televisión. Tal vez estaba soñando. Pero no. Empujé la puerta sin pensar. Caminé hacia la sala y los vi. No estaban haciendo nada exagerado, no estaban desnudos ni en una escena de película. Estaban sentados demasiado cerca en el sofá, riéndose, con esa complicidad que yo había empezado a notar semanas atrás. Él tenía la mano sobre su pierna, en un gesto que ya no dejaba espacio a dudas. Me quedé parada ahí mirando sin saber qué decir. Creo que ellos tardaron unos segundos en notar que estaba ahí. Cuando me vieron, sus caras cambiaron de inmediato. Él se levantó rápido, ella apartó la mano como si se hubiera quemado. Nadie hablaba. Yo sentía que me zumbaban los oídos. No lloré al instante. Eso es lo que más me sorprende cuando lo recuerdo. Me quedé fría. Como si mi cuerpo se hubiera apagado para no sentir el golpe completo. Él empezó a decir mi nombre, a balbucear algo como, no es lo que parece. Esa frase tan cliché que siempre pensé que nunca iba a escuchar en mi propia vida. Yo solo lo miraba, intentando procesar lo que estaba viendo. La miré a ella. Esperaba que dijera algo que lo negara, que me abrazara y me dijera que yo estaba entendiendo mal. Pero bajó la mirada. Ese gesto fue peor que cualquier confesión. Sentí que algo dentro de mí se rompía, literal. Como si me partieran en dos. No recuerdo exactamente qué dije primero. Creo que pregunté desde cuándo. Mi voz sonó extraña, como si no fuera mía. Él intentó acercarse y yo retrocedí. No quería que me tocara. Me daba asco pensar que esas manos que me abrazaban estaban tocándola a ella. Al final fue ella quien habló. Con una voz temblorosa me dijo que no había sido planeado, que simplemente pasó, que no sabían cómo decírmelo. Esas palabras me hicieron reaccionar. ¿Decírmelo? O sea que no era algo de ese día. O sea que llevaba tiempo. Insistí. Pregunté cuánto. Él dudó y ese silencio fue eterno. Ella respondió casi en un susurro que llevaban meses viéndose. Meses. Sentí que el piso desaparecía. Meses en los que yo misma los había cubierto sin saberlo. Meses en los que yo defendía a uno frente al otro. Recordé cada vez que ella me decía que él estaba estresado, cada vez que yo le decía a él que ella estaba ocupada. Me di cuenta de que muchas de las excusas que yo repetía eran mentiras que ellos mismos habían construido. Yo era el puente perfecto. Yo los ayudaba a verse sin sospechar nada. Esa realización fue más dolorosa que la imagen en el sofá. No grité. No hice un escándalo. Solo sentí que algo dentro de mí se apagaba. Les dije que eran unos cobardes.
Que si querían estar juntos, al menos hubieran tenido el valor de decírmelo antes. Él intentaba explicarse, decir que no quería lastimarme. Yo solo pensaba que ya lo habían hecho, y de la peor forma. Salí de esa casa sin mirar atrás. Caminé sin rumbo por varias cuadras, con la cabeza dando vueltas. Me temblaban las manos. No sabía si quería llorar, vomitar o desaparecer. Todo lo que creía estable en mi vida se había desmoronado en cuestión de minutos. Y mientras caminaba, empecé a entender que el verdadero golpe no iba a ser solo la traición, sino todo lo que venía después. Mientras caminaba sin rumbo, sentí que el aire no me alcanzaba. No podía respirar bien. Me apoyé en una pared y ahí sí, me quebré. Empecé a llorar como nunca antes, sin importarme quién pasara al lado. Me temblaban las piernas. Todo lo que había contenido en esa sala explotó de golpe. La imagen de ellos dos en el sofá se repetía en mi cabeza como un castigo. Saqué el celular con las manos mojadas de lágrimas y le escribí a ella primero. No sé por qué a ella. Tal vez porque su traición me dolía distinto. Le puse cosas horribles. Le dije que era una hipócrita, que había dormido en mi casa, que había comido en mi mesa, que había abrazado a mi mamá mientras se metía con mi novio. Me escuché a mí misma escribir frases que nunca pensé decir. Parte de mí quería herirla como yo me sentía herida. Ella me respondió casi al instante. Me pidió que hablara con calma, que no hiciera un escándalo, que podían explicarlo mejor. Eso me encendió más. ¿Explicarlo mejor? ¿Qué parte necesitaba explicación? Sentí rabia, una rabia tan fuerte que me ardía el pecho. Le dije que no volviera a buscarme en su vida. Que había perdido no solo a una amiga, sino a alguien que consideraba familia. Él empezó a llamarme una y otra vez. Rechacé todas las llamadas hasta que no sé por qué contesté. Apenas escuché su voz, volví a llorar. Me decía que lo sentía, que había sido un error que se les fue de las manos. Esa frase me golpeó. ¿Un error que se repite durante meses? Le grité. Sí, le grité en plena calle. Le dije que me había usado, que me había convertido en la excusa perfecta para verse con ella. Sentí que cada palabra salía cargada de todo el dolor acumulado. Hubo un momento en el que me quedé en silencio. Él seguía hablando, justificándose, diciendo que no sabía cómo terminar conmigo porque no quería hacerme daño. Esa fue la parte que más me dolió. Me estaba diciendo que ya no me amaba, pero que se quedó por comodidad, por miedo, por cobardía. Y yo mientras tanto planificando cumpleaños, soñando con viajes, imaginando un futuro. Colgué sin despedirme. Me sentí vacía. Caminé hasta mi departamento sin recordar bien cómo llegué. Cuando cerré la puerta detrás de mí, me dejé caer en el suelo. No tenía fuerzas ni para quitarme los zapatos. Miré alrededor y todo me parecía ajeno. Como si mi vida de antes hubiera desaparecido en cuestión de horas. Esa noche hice cosas que ahora me avergüenzan un poco. Revisé todas sus redes, todas las fotos donde salíamos juntos, cada comentario que ella había dejado. Busqué señales, fechas, coincidencias. Me obsesioné. Comparé publicaciones, estados, horarios. Descubrí que mientras yo subía fotos con él, ella reaccionaba con corazones. Que mientras yo le escribía "te extraño", él probablemente estaba con ella. No dormí nada. A las 3 de la mañana le mandé un último mensaje. Le dije que recogiera sus cosas de mi casa cuando yo no estuviera. No quería verlo. No confiaba en mí misma si lo tenía enfrente. Sentía que podía decirle cosas irreparables o, peor aún, sentir ganas de perdonarlo solo para no estar sola. Al día siguiente no fui al trabajo. Llamé diciendo que estaba enferma. Y en cierto modo lo estaba. Me dolía el cuerpo entero como si me hubieran golpeado. Mi mamá me llamó porque notó que estaba rara por mensajes. No tuve el valor de contarle la verdad completa. Solo le dije que había terminado con él. Me preguntó si había otra persona y no supe qué responder. Decirlo en voz alta lo hacía más real. Lo más duro fue aceptar que también había perdido a mi mejor amiga. No era solo una relación de pareja rota. Era una amistad de años hecha pedazos. Pensé en todas las veces que me abrazó cuando yo lloraba por otros hombres.
Pensé en todas las veces que me dijo que merecía algo mejor. Y me pregunté si mientras tanto ya estaba cruzando límites con él. Hubo un momento en el que me miré al espejo y no me reconocí. Tenía los ojos hinchados, la cara pálida. Me pregunté qué había hecho mal. Si fui demasiado confiada. Si fui aburrida. Si algo en mí los empujó a buscarse. Sé que suena absurdo, pero mi mente iba por todos lados. No sé si fue lo correcto, pero bloqueé a los dos de todo. Redes, llamadas, mensajes. Necesitaba silencio. Necesitaba dejar de ver sus nombres en mi pantalla. Pensé que eso me iba a dar paz inmediata, pero lo único que sentí fue un vacío enorme. Y ahí, en medio de ese silencio forzado, empezó a caerme el peso real de lo que había perdido y de lo que todavía tenía que enfrentar. Después de bloquearlos pensé que todo se iba a calmar, pero no fue así. El silencio fue peor que cualquier grito. Los primeros días fueron raros, como si estuviera flotando fuera de mi propio cuerpo. No sabía qué hacer después de eso. Me levantaba por inercia, me bañaba, me vestía para ir al trabajo, pero todo lo hacía en automático. Llegaba al supermercado y me costaba hasta sonreírle a los clientes. Sentía que en cualquier momento me iba a poner a llorar frente a alguien que solo quería pagar su compra. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me despertaba a las 3 o 4 de la mañana con la mente acelerada, imaginando conversaciones que ya no iban a pasar. Pensaba en ellos hablando ahora sin esconderse, tal vez incluso tranquilos, mientras yo estaba hecha pedazos. Esa idea me daba náuseas. A veces agarraba el celular por impulso, queriendo desbloquearlos, queriendo ver si habían subido algo juntos. Me contenía porque sabía que si lo hacía iba a doler más. Mi mamá empezó a insistir en que me notaba diferente. Un domingo fui a almorzar con mis papás y traté de fingir que todo estaba bien, pero mi mamá me conoce demasiado. Me preguntó directamente si me habían engañado. Me quedé en silencio unos segundos y sentí que si negaba iba a ser peor. Le dije que sí, pero no le conté que era con mi mejor amiga. No tuve fuerzas para sumar esa vergüenza a la historia. Solo dije que él había estado con otra persona. Mi mamá se enojó, dijo que yo merecía algo mejor, que agradeciera haberlo descubierto ahora y no después de casarme. Yo asentía, pero por dentro solo sentía un hueco. En el trabajo también se notó. Una compañera me preguntó si estaba enferma porque me veía pálida. Le conté a medias lo que pasó. Cuando mencioné que la otra persona era alguien cercano, abrió los ojos sorprendida. Me dijo que eso era doble traición. Escuchar esa frase en voz alta me hizo entender que no estaba exagerando mi dolor. Era doble. Y se sentía así. Hubo un día en el que él fue al supermercado. Yo no sabía que iba a ir. Lo vi entrar por la puerta automática y sentí que el corazón se me detenía. Pensé en esconderme en el baño, pero me quedé paralizada en mi caja. Se acercó con una botella de agua en la mano, como si fuera cualquier cliente más. No sabía si quería hablar o solo verme. Cuando llegó mi turno de atenderlo, me miró con esa cara de culpa que ya me sabía de memoria. Me dijo en voz baja que necesitaba hablar conmigo, que no podía quedarse así. Yo le respondí igual de bajo que no había nada más que decir. Sentí que me temblaban las manos al pasar el código de barras. Él intentó tocar mi mano, pero la aparté. Fue un gesto pequeño, pero para mí fue enorme. Era la primera vez que lo rechazaba así. Me pidió que al menos escuchara su versión completa. Yo le dije que ya había escuchado suficiente. Se fue sin insistir más. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí que me quedaba sin aire otra vez. Me encerré en el baño del personal y lloré en silencio para que nadie escuchara. Me repetía que tenía que ser fuerte, que no podía permitir que me vieran caer otra vez. Lo más extraño fue que mi mejor amiga nunca apareció. No intentó buscarme en persona, no fue a mi casa, no dejó una carta. Solo silencio. Ese silencio me dolió casi tanto como la imagen en el sofá. Me hizo sentir reemplazada, como si nuestra amistad hubiera sido algo fácil de soltar. Mi rutina cambió. Dejé de pasar por ciertas calles para no cruzarme con recuerdos. Dejé de ir a la cafetería donde íbamos los tres.
Incluso dejé de usar algunas canciones que me dedicaba porque no soportaba escucharlas. Mi mundo se hizo más pequeño, más cuidadoso. Hubo noches en las que me pregunté si había sido demasiado radical al bloquearlos. Si tal vez necesitaba escuchar una última explicación para cerrar. Pero cada vez que pensaba en eso, volvía a ver la escena en mi cabeza y recordaba que la explicación no iba a cambiar lo que hicieron. Poco a poco empecé a aceptar que mi vida ya no era la misma. Que esa versión de mí que confiaba sin miedo se había quedado en esa sala, frente a ese sofá. Y mientras intentaba adaptarme a esta nueva realidad, empecé a hacerme preguntas más profundas que ya no tenían que ver solo con ellos, sino conmigo misma y con todo lo que permití sin darme cuenta. Desde entonces he tenido demasiado tiempo para pensar. A veces incluso desearía no pensar tanto, pero mi cabeza no se apaga. Me he preguntado 1000 veces en qué momento dejé de ver lo evidente. Si hubo señales más claras que ignoré por miedo a quedarme sola. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver, como que yo ya sentía la distancia antes de descubrirlos, pero preferí convencerme de que era estrés, cansancio, cualquier cosa menos la verdad. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferentes, si lo hubiera enfrentado antes, si hubiera sido más directa cuando empezaron mis sospechas, tal vez me habría ahorrado parte del golpe. Pero también sé que la responsabilidad no era mía. Yo confié. Y confiar no debería ser un error. Sin embargo, hay días en los que me culpo igual. Me pregunto si fui demasiado ingenua, si los puse en bandeja al presentarlos tanto, al crear espacios donde podían acercarse más. Lo que más me duele todavía no es solo la relación que perdí, sino la amistad. Con él, al menos, puedo decir que era una pareja y que las parejas a veces se rompen. Pero con ella había una historia más larga. Crecimos juntas. Compartimos secretos, inseguridades, sueños. Me cuesta entender cómo alguien puede mirar a los ojos a su mejor amiga mientras le oculta algo así. Todavía no encuentro una explicación que me deje tranquila. He cambiado desde entonces, eso es evidente. Me volví más desconfiada. Cuando alguien tarda en responder un mensaje, mi mente salta a conclusiones más rápido que antes. No me gusta esa versión de mí, pero tampoco sé cómo volver a ser la de antes. Esa chica que celebraba que su novio y su mejor amiga se llevaran bien ya no existe. A veces extraño esa inocencia. También he aprendido cosas, aunque suene cliché. Aprendí que las excusas repetidas suelen esconder algo más. Aprendí que esa sensación incómoda en el pecho no siempre es inseguridad sin sentido, a veces es intuición. Durante semanas me dije que estaba exagerando, que estaba inventando problemas. Y al final mi intuición estaba gritándome la verdad. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente en todo. No por lo que hicieron ellos, sino por lo que yo toleré antes de eso. Me acostumbré a que él estuviera distante y lo justifiqué. Me acostumbré a que ella no me contara todo y lo normalicé. Tal vez por miedo a confrontar y perderlos. Irónico porque al final los perdí igual. Hubo un día hace poco en el que me encontré con una foto vieja de las tres juntas en mi celular. Estábamos riéndonos en un parque abrazados. Me quedé mirándola varios minutos. Sentí tristeza, pero también algo de aceptación. Entendí que esa versión de nosotros fue real en su momento. Que no todo fue mentira. Pero también entendí que ya no existe y que aferrarme a eso solo me mantiene estancada. He intentado abrirme a conocer gente nueva, salir con amigos, reconstruir mi rutina sin tanto miedo. No ha sido fácil. Cada vez que alguien muestra interés en mí, una parte de mí se pone en alerta. No quiero volver a pasar por lo mismo. Pero tampoco quiero vivir encerrada en lo que me hicieron. A veces todavía sueño con esa escena en el sofá. Me despierto con el corazón acelerado. Pero ya no lloro como antes. Ahora lo que siento es una mezcla rara de tristeza y resignación. Como si hubiera aceptado que hay cosas que simplemente pasan y que no siempre vamos a tener respuestas claras. Lo que sí sé es que ya no soy la misma. Perdí 2 personas en un solo golpe, y eso me obligó a mirarme a mí misma de una forma que nunca había hecho. Me obligó a preguntarme qué tipo de amor quiero, qué tipo de amistad merezco y qué límites estoy dispuesta a poner. Todavía no tengo todas las respuestas. Hay días buenos y días en los que todo vuelve a doler un poco.
Pero siento que estoy cerrando un ciclo, aunque no de la manera que imaginé. Y lo más difícil de aceptar es que el verdadero cierre no vino de ellos, sino de algo que tuve que decidir por mí misma, incluso cuando más miedo me daba hacerlo. Tomar esa decisión por mí misma fue lo más difícil, y lo más necesario que he hecho. Durante semanas viví esperando que alguno de los dos apareciera con una explicación que me acomodara el corazón, algo que me hiciera entender por qué me hicieron esto. Pero esa explicación nunca llegó. Y un día entendí que tal vez no iba a llegar nunca. Hubo un momento específico que marcó el cierre para mí. Me lo encontré otra vez meses después en la calle. No fue planeado. Yo salía del trabajo cansada como siempre y él estaba cruzando la avenida. Nuestras miradas se cruzaron y sentí ese vacío conocido, pero ya no era una herida abierta. Era más bien una cicatriz que pica cuando cambia el clima. Se acercó despacio como si no supiera si tenía derecho a hacerlo. Me dijo que esperaba que yo estuviera mejor. Que las cosas no habían salido como él pensaba. Esa frase me dio una claridad extraña. Me di cuenta de que incluso en su intento de disculpa, seguía hablando desde él, desde lo que él esperaba, desde lo que a él le dolía. No me preguntó cómo me había sentido de verdad. No habló de la amistad que rompieron. Solo dijo que las cosas se complicaron. Yo lo escuché en silencio. Y por primera vez no sentí ganas de gritarle ni de llorar. Solo le dije que ojalá algún día entendiera lo que hizo, no solo conmigo, sino con alguien que confiaba en él ciegamente. No esperé respuesta. Me despedí y seguí caminando. Mientras avanzaba, sentí algo parecido a alivio. No porque lo hubiera perdonado, sino porque ya no necesitaba nada de él. Con ella nunca volví a hablar. Me enteré por conocidos que siguen juntos. Al principio esa información me atravesaba como un cuchillo. Ahora me deja fría. No porque no haya dolido, sino porque entendí que yo no puedo controlar las decisiones de otros. Solo puedo decidir qué hago yo con lo que me hicieron. He pensado muchas veces si los perdoné. Creo que sí, en cierto modo. No porque lo merecieran, sino porque yo necesitaba soltar ese peso. Vivir con rabia constante me estaba cambiando de una forma que no me gustaba. Pero perdonar no significó volver a confiar. Tampoco significó volver a abrir la puerta. Significó aceptar que pasó y que no puedo retroceder el tiempo. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. Hay cosas que todavía me generan preguntas. ¿En qué momento cruzaron esa línea? ¿Alguna vez se sintieron culpables de verdad? ¿Pensaron en mí cuando estaban juntos? A veces esas dudas aparecen sin aviso. Pero ya no me consumen como antes. Lo que sí cambió fue la forma en que me veo. Durante un tiempo pensé que me habían reemplazado porque yo no era suficiente. Ahora sé que lo que hicieron habla más de ellos que de mí. Yo fui leal. Yo confié. Yo amé de la forma que sabía amar. Y aunque eso me dejó expuesta, también me deja tranquila conmigo misma. Sigo trabajando en el mismo supermercado. Sigo viviendo en el mismo departamento pequeño. Mi vida no dio un giro espectacular después de la traición. No me mudé de ciudad ni empecé de cero en otro país. Lo que cambió fue algo interno. Aprendí a poner límites más claros. Aprendí a escuchar esa incomodidad que antes ignoraba. Aprendí que perder a dos personas de golpe no significa perderme a mí. Hay días en los que todavía recuerdo esa puerta entreabierta y esas risas antes de entrar. Y aunque ya no me quiebran como antes, me recuerdan quién fui y quién ya no quiero volver a ser. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a vivir con eso, con la cicatriz y con la certeza de que, a pesar de todo, seguí adelante. Y así terminó todo, o al menos, así terminó la versión de mí que creía que el amor y la amistad eran intocables.